Ok, bueno, ante todo, agradecer a los eh, disertantes que nos honran con su presencia, con el prestigio, a Fantine, a María Laura. Eh, Estoy seguro que categoriza y prestigia este espacio del Baquerot, un espacio federal. La AMIA tiene como misión desde hace mucho tiempo federalizar su actuación, tener conciencia de que el mensaje, que la labor comunitaria, la labor social, la ayuda al más desprotegido, pensar el destino común social tiene que tener un impacto lo más federal posible, y el trabajo que hace en tal sentido la Federación Comunidades bajo el paraguas de AMIA es muy importante, es muy destacable y es muy loable. Eh, Siguiendo con, con un poco la misión de la AMIA. La misión de la AMIA se constituyó hace 127 años. Cuando sucedió el atentado estábamos cumpliendo nuestro primer centenario, fundada por un grupo de inmigrantes escapados de persecuciones, del horror, del hambre, de pogroms, de distintas eh, situaciones muy dificultosas para desarrollar la vida judía. Escaparon y encontraron la bendición de este país que los acobijó, los albergó y les permitió desarrollarse, instalarse como una agrupación, una comunidad, un grupo de fe que se pudo integrar en la sociedad haciendo aportes de la cultura, de la política, desde lo social. Eh, y cuando fue el centenario tuvimos el, el, el estruendo de la bomba que intentó interrumpir de algún modo toda aquella construcción colectiva, la construcción solidaria que la AMIA desarrolla en todos estos años. Una construcción completamente pacífica e integrada, que aporta a la integración del mix de culturas que conforman esta nación, este país. Por supuesto que con el antecedente del año 1992, donde el terrorismo fundamentalista golpeó primero en la embajada. Es muy difícil poder comprender el 94 si no se comprende el 92. La verdad que nos pudimos reconstituir como institución. La misión de la AMIA estuvo puesta en dudas en los primeros días del 94. Podríamos reconstituirnos, podríamos reconstituir nuestra misión, podríamos seguir dando ayuda, socorro al más necesitado, sepultura a los que se iban muriendo, educación a los más de 24.000 alumnos que tenemos hoy. En ese momento no sé cuántos eras en la red escolar, más de 40 escuelas, actividad cultural. Podríamos hacerlo y lo pudimos hacer con resiliencia, que es una característica de nuestro pueblo, del pueblo judío, y una característica de la Argentina, que se sobrepone a a tantos situaciones dolorosas. Y se incorporó a partir del año 1994 a nuestra misión, tan vinculado con lo sociocultural y con lo solidario. Se incorporó una nueva misión, y que eso nos congrega hoy. Se incorporó la misión del reclamo de justicia, de la memoria y del homenaje. Nos encantaría que el 18 de julio fuese un acto de homenaje donde cada uno pueda llorar a sus seres queridos, ir al cementerio del silencio, mirar una foto, sonreír y recordar los momentos compartidos juntos, pero lamentablemente había cuenta de una maraña de corrupción, de estrato, intereses. Lamentablemente toda la causa judicial, y es muy difícil explicarlo cuando uno sale de la Argentina, tiene que explicarlo, que todavía el juicio está inconcluso, que no hay nadie absolutamente cumpliendo una condena, ni de la conexión local, ni de la internacional, que tiene un montón de ribetes y aprovechamientos políticos de distintos espacios, la causa, y eso hace que el dolor sea mucho, mucho más grande. Pero
también aumenta nuestro compromiso y constituye parte de nuestra misión. Incorporamos a nuestra misión el reclamo permanente de justicia, porque consideramos que la impunidad de este atentado constituye una deuda de la democracia argentina. La democracia argentina se logró con mucho esfuerzo poder votar en nuestras autoridades de manera democrática. Fue una gran lucha del pueblo argentino. Y uno de los poderes del Estado es la justicia. La justicia tiene un cono de sombra, un manto de sospechas permanente. La sociedad argentina demanda que la justicia también dé respuestas sobre este tipo de crímenes de lesa humanidad y que no sea utilizada permanentemente por distintos intereses de política doméstica. Así que en esa bandera nos sentimos acompañados por la sociedad argentina, nos estamos acompañados por la comunidad judía, por la sociedad argentina en su conjunto, por los medios de comunicación, por las personalidades de la cultura, del arte, que durante 27 años hacen que esta causa se mantenga vigente y que sea un reclamo de toda la sociedad en su conjunto. Y en este mes de la memoria desarrollamos esta serie de actividades durante cada año, durante el mes de julio, y en ese contexto es en el que hoy estamos haciendo esta actividad junto con Claudia Fantini y con María Laura Santillán en el Bada Keilot. Así que otra vez agradezco mucho a los disertantes, saludo esta iniciativa del Bada Keilot de la AMIA, al Rabino Ambra, a Tamara Hatemniansky y por supuesto a todos los que acompañan esta y todas las actividades que desarrollamos cotidianamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Fue un gusto poder escucharte y es un honor que puedas estar acá hoy. Y si les parece, no vamos a seguir hablando. Me parece que estamos acá para escuchar a estos dos profesionales, grandes profesionales. María Laura Santillán, todo tuyo. Bueno, primero que nada, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Bada Keilot de la AMIA por invitarme. Tengo unas cuantas cosas para decir, me he ido organizando para no perderme nada. Lo primero que quiero decirles es que pasaron 27 años y hay muchos de nosotros y seguramente muchos de ustedes todavía tienen presente esa mañana como si hubiera sido ayer, ¿no? Fue tan fuerte, tan tremendo, tan trágico lo que pasó que todos tenemos ese recuerdo inolvidable de esa mañana tremenda, durísima, y lo que hacíamos en ese momento y lo que hicimos después. Lo tenemos muy fresco y por eso, digamos, está... No solamente lo tenemos fresco porque sí, por lo que sucedió, sino porque después cuando se vio en perspectiva es el mayor atentado terrorista de un objetivo judío fuera de Israel y es el mayor atentado terrorista en la Argentina, de la historia de la Argentina. Nos interpela, como dijo Ariel, como democracia, nos interpela a todos, a la comunidad judía, pero a toda la comunidad argentina. Es un ataque también para la democracia y sigue siendo un ataque para la democracia cuando no hay suficientes respuestas sobre qué pasó el 18 de julio del 94. Bueno, durante muchos años, quizás algunos de ustedes me recuerdan, estuve todos los años el 18 de julio en el edificio de la AMIA para que se visibilizara esta situación. No estuve yo, estuve con Santo Biasati, estuvo Telenoche, mostrando cada 18 de julio que estábamos ahí. No está sucediendo actualmente, pero aprovecho esta ocasión, lo hacemos todos en los medios, creo que un montón de periodistas intentamos visibilizarlo, ahora no solamente para homenajear o para recordar o para no olvidar, sino para pedir justicia, para pedir respuestas. Pasan los años y esta sensación de falta de justicia y de impunidad está como el primer día, con el desgaste de, como dijo Ariel, de la corrupción, de los encubrimientos, de sensaciones cada vez más horrendas, si es que repasamos. No hubo progresos. Preguntaba o pregunta esta conversación qué cambió, y lamentablemente no cambió nada. Cuando yo dije que iba a participar de esta conversación y la puse en las redes, en Instagram, inmediatamente aparecieron respuestas, ¿no? Ustedes vieron que uno pone en la story y aparecen respuestas, la gente, todo tipo de argentinos, todo tipo de apellidos de origen,
toda la comunidad, este mix de culturas del que hablaba Ariel, todos contestaron, no, no cambió nada, no, no se sabe, qué vergüenza, qué tristeza, ¿no? Recibí inmediatamente y seguí recibiendo mensajes de algo que piensa toda la Argentina, que no hubo justicia, que no hubo esclarecimiento, que más bien hubo tantas complicaciones que hicieron a la verdad más difícil o más lejos, ¿no? Mientras tanto, todos sabemos que los familiares no bajaron los brazos, y que por eso, de algún modo, quienes tenemos algún tipo de voz pública los estamos representando, y que por eso hay que seguir haciendo y seguir pidiendo respuestas y justicia. Y bueno, creo que se han visto y que sería muy doloroso contarles uno por uno todos los encubrimientos que hubo, porque no hubo solamente encubrimientos de políticos, sino de servicios de inteligencia, de policía, de gente de la justicia. Hubo todo tipo de corrupción y de complicaciones, y sobre todo inacción de parte de los gobiernos, ¿no? De parte de distintos gobiernos, algunos un poquito más comprometidos, pero en definitiva inacción, porque lo que sabemos en definitiva es muy poco, o aunque sepamos un poquito, no hubo justicia, no hubo justicia. Este año, a modo de muestra, lo que quiero hablar, y seguramente algo hará referencia a Claudio, me animo a decir, quizás no, pero es muy importante porque hemos hablado él y yo por la radio de esta cuestión, a modo de muestra de las cosas que nos duelen y que nos siguen doliendo hoy, 27 años después. Ustedes saben que aparecieron una serie de opiniones en relación al ataque de la agrupación terrorista Hamás a Israel, que nos dolieron, que nos hicieron daño, ¿no? Que no imaginábamos que eran posibles. A ver, la más importante y la más fuerte fue el voto del gobierno argentino, que no condenó la violencia del grupo terrorista, y que nos sorprendió, que hablaba de proteger al pueblo palestino, cuando todos sabemos que no se trataba de ataques desde el pueblo palestino, desde la gente del pueblo, sino de un grupo, específicamente de un grupo terrorista que el gobierno argentino no condenó. Y bueno, y el plus, como argentinos todos, ustedes todos, que además el gobierno votó junto a gobiernos que no son democráticos, ¿no? Poquitas personas, poquitos gobiernos, digamos, poquitos presidentes votaron justamente a no condenar al grupo terrorista, o sea, no lo condenaron públicamente. Entre estos poquitos estamos nosotros, junto a Cuba y junto a Venezuela, junto a países que no son democráticos, y eso es lo que nos duele, pero también nos avergüenza, no es solamente dolor, nos avergüenza. Esto provocó, y lo sabemos los periodistas, mucha tensión inmediata con el gobierno de Israel, y no es para menos, porque el gobierno de Israel consideró inaceptable que no se condenara al grupo terrorista, y distancia con el gobierno de Israel porque es inaceptable, por supuesto. Y esto es importante, no conocer qué es lo que pasa con el pueblo judío, lleva a estos malos entendidos. Se trata de un grupo terrorista que está gobernando en Franja de Gaza, no se trata del pueblo palestino. Mientras tanto, hay más cosas que nos provocan dolor y que nos hacen sentir que no cambió nada, o que si cambió, cambió poco, y lo que más vemos es que nos siguen lastimando. Hace poco, bueno, antes de llegar a esto quiero decirles algo más. También me duele como argentina, y creo que a muchos argentinos, que no se sigue la tradición histórica en relación a la Cancillería, ¿no? Que el gobierno argentino no está siguiendo la tradición. La tradición es con el pueblo judío. La tradición no es este tipo de votos como se votó en la ONU. La tradición implica condenar el terrorismo, o por lo menos es lo que creemos la mayor parte de los argentinos. Por eso es importante que hoy distingamos entre pueblos y gobiernos, ¿no? Son distintos los vínculos entre gobiernos, o los votos de los gobiernos, que los vínculos entre los pueblos. No hay ninguna duda del vínculo entre los pueblos. Somos un pueblo que siente como a la comunidad judía como parte de esta nación, y a todas las comunidades, y que está súper integrado,
y la comunidad judía es parte de toda nuestra identidad, y además un pueblo que dialoga no solo con las comunidades, sino con todas las religiones. Eso es lo que nos representa, no nos representa un voto y por eso nos da vergüenza. Pero les quería decir algo que me dolió especialmente en los últimos días, que casi les diría me ofendió, que fue escuchar a un alto funcionario de este gobierno, a Carlos Zanini, el procurador de Tesoro, que fue capaz de decir que los familiares del atentado no quieren conocer la verdad. Y eso ofende a quienes conocemos a los familiares y a quienes conocemos bien qué es lo que pasó. Ofende. Entiendo que es un funcionario denostado, cuestionado, procesado, pero es el procurador del Tesoro, es un funcionario al fin, y habría que pedir a las autoridades que le pidan que se rectifique, que vaya para atrás, que por lo menos diga que se le escapó, pero no, él sostiene esos dichos tan dolorosos. No quiero dejar de decirlo porque es algo que tenemos que seguir exigiendo. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Bueno, este devenir de opiniones, como lo llamo yo, que entiendo que tienen distinto tenor, porque una cosa es un funcionario, como les decía, cuestionado, no está bien visto, que diga algo ofensivo, y otra cosa es un voto en las Naciones Unidas. Pero este tipo de opiniones que hemos escuchado dolorosamente son las que me llevan a decir que no cambió nada, por el contrario. No estoy hablando de la política y probablemente de la justicia, pero no estoy hablando de la gente ni del sentir de la gente. Son ejemplos de quienes toman decisiones y lamentablemente no tenemos buenas noticias, no hay una vocación de buscar justicia. Entre los que toman decisiones, ya sabíamos que no hay justicia, pero tampoco hay vocación de buscarla. Sí, el pueblo argentino, y quiero insistir en esto, tiene una vocación de paz y una vocación pacífica, y otra vez los gobiernos van por un lado y los pueblos van por otro. Nuestros pueblos, la Argentina, no solamente el pueblo judío, toda la Argentina quiere saber, necesita saber, repito, el atentado más importante de la historia, más dramático de la historia, el atentado terrorista, que necesita una condena fuerte contra el terrorismo y que necesita respuestas, porque también es un atentado a la democracia. La sensación que yo tengo es que los gobiernos no están a la altura de estas circunstancias, no están a la altura de lo que pasó. Y así, vehemente, le voy a dar paso a un gran analista político, a un politólogo, a un analista internacional como Claudio Fantini. Claudio. Bueno, muchas gracias, María Laura. Un honor compartir con vos este honor que nos han hecho a ambos, Tamara, Ariel, las demás autoridades de la AMIA, permitirnos sumarnos a una lucha que es absolutamente imprescindible, absolutamente imprescindible. Para la Argentina es absolutamente imprescindible. Yo creo que la concreción de un crimen en sí misma constituye un éxito del criminal. Cuando alguien se dispone a cometer un crimen, al perpetrarlo, ha logrado su resultado, ha obtenido un éxito. Pero el éxito de un crimen se completa o se agiganta cuando permanece en la impunidad. Al éxito de un crimen le otorga un blindaje que lo protege cuando ese crimen cae en el olvido, en la sociedad golpeada, en la sociedad atacada. Yo siempre tengo la impresión de que un crimen se repite hasta la eternidad, queda ocurriendo permanentemente de nuevo y por siempre cuando cesa la exigencia de verdad y de justicia. Por eso, para no concederle un triunfo agigantado a un crimen despreciable, hay que luchar contra la impunidad, hay que luchar contra el olvido,
Hay que reclamar permanentemente y por siempre verdad y justicia. El crimen triunfa también en la idea de que le ocurrió a otro. Y creo que en la Argentina algunos de estos triunfos se dieron. Algunos de estos hechos que completaron el triunfo del criminal o que agigantaron el triunfo de ese criminal se han dado. La impunidad, por un lado, el olvido de amplios sectores, por otro, y la creencia de que lo ocurrido es algo que le ocurrió a otro. Es parte de una guerra entre otros. Como si no hubiésemos sido los argentinos quienes fuimos atacados. Como si no hubiese sido bombardeada la ciudad de Buenos Aires. Un bombardeo es algo que ocurre no solo cuando una bomba estalla después de haber caído, ¿no? desde el aire. Un bombardeo ocurre cuando en una ciudad estallan bombas contra la gente. Buenos Aires fue bombardeada, por ende la Argentina fue bombardeada. Y eso no le ocurrió a otros. Eso no es la guerra de otros. Sin embargo, muchos argentinos desgraciadamente creen que es algo que le ocurrió a los judíos, que es algo que le ocurrió a determinada comunidad, que es algo que tiene que ver con una guerra que queda lejos, ¿no? Que tuvo un eco en esta tierra, pero esa guerra no es nuestra. Todos esos errores, todas esas tinieblas le dan un triunfo al crimen o agigantan el triunfo que el criminal obtuvo al perpetrar su crimen. Lo que le permitió al criminal perpetrar su crimen fue la corrupción y la decadencia. Fundamentalmente, cada vez que llega julio y cada vez que nos encontramos con que la impunidad sigue bailando sobre la tumba de quienes murieron en la masacre de la AMIA, necesito pensar y reconfirmar que si esto nos ocurrió es porque en la Argentina imperan la decadencia y la corrupción. La decadencia y la corrupción de los servicios de inteligencia, siempre abocados a sí mismos, siempre abocados a actividades finalmente delictivas, porque están abocados a la extorsión, a vender servicios a un sector del poder en sus guerras contra otros sectores del poder. Los servicios de inteligencia dedicados al chantaje, a la extorsión, a las presiones, dedicado a una existencia para sí mismos, esos aparatos de inteligencia están corrompidos y decadentes. Esa corrupción hizo que lo que debe proteger a la Argentina de golpes desde el exterior no lo protegieran, ni siquiera se dedicaron, no lo vieron venir. No lo vieron venir, y si lo vieron venir, miraron para otro lado, y seguramente si miraron para otro lado, fue porque cobraron por abajo de la mesa. Como fuese, la corrupción y la decadencia hace que los aparatos del Estado que están para que estas cosas no ocurran, no pueden impedir. Ocurre. La corrupción y la decadencia en los aparatos de inteligencia de la Argentina le allanaron el camino a la masacre en la AMIA. Y la corrupción y la decadencia en la dirigencia argentina en general, y en particular en la dirigencia política y en el estamento judicial, le allanó el camino a la impunidad. Esos aspectos me parecen claves, cruciales, de tener siempre presente.
para poder seguir luchando contra la impunidad y el olvido, luchando por la verdad y la justicia, luchando para que se entienda que nos ocurrió a todos y no que le ocurrió a otro. Necesitamos tener en claro contra qué luchamos. Y en la Argentina luchamos contra la corrupción y la decadencia, que en este caso a lo que le abrió la puerta fue a la criminalidad del oscurantismo y del fanatismo. Cuando pienso en estos aspectos, en particular en los crímenes que permanecen impunes por la corrupción y la decadencia, siempre recurro a una imagen literaria, ¿no? Porque siempre me parece que para entender a la Argentina, en esos crímenes que la desangran y que nunca logra dilucidar, porque Argentina es un país donde los peores crímenes siempre quedan impunes, donde los mayores actos de corrupción y también donde los actos más criminales, entre ellos la masacre en la AMIA, siempre quedan impunes. Entonces lo que me parece ver es que la Argentina está en la dimensión de la novela negra. Quiero recurrir una vez más a estos instrumentos literarios que suelen ser muy útiles para explicar algunas realidades en la política y en la sociedad. En el género detectivesco hubo dos grandes movimientos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y también de la primera mitad del siglo XX. Está la novela detectivesca victoriana, la novela británica, que tuvo grandes exponentes como Agatha Christie, Conan Doyle y Chesterton, entre otros. Y la otra es la novela negra. La primera es victoriana, pertenece o se engendró sobre todo en eso, en el Reino Unido de los tiempos victorianos, finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX. En cambio, la novela negra es sobre todo un género literario norteamericano, no exclusivamente norteamericano, pero en gran medida norteamericano, porque en los Estados Unidos estuvieron dos de sus más grandes exponentes, Raymond Chandler y Dashiell Hammett. En el género de la novela detectivesca de tiempos victorianos, en las novelas de Agatha Christie, de Sir Arthur Conan Doyle y de Chesterton, el crimen caracterizaba la oscuridad de la trama, pero esa oscuridad de la trama se diluía gracias al esclarecimiento, a la entrada de la luz que dilucidaba el crimen en el desenlace. Ese es el rasgo del género detectivesco británico, ¿no? En el molde del racionalismo inglés, del empirismo inglés y escocés, ¿no? Que tuvo grandes exponentes en Inglaterra y también en Escocia, con Hume, entre otros. El empirismo y el racionalismo explican en gran medida este género literario, donde en la trama había un crimen aparentemente indescifrable, pero la luz de la razón lo dilucidaba, lo esclarecía en el desenlace. En cambio, en la novela negra, que es más de las siguientes décadas, en la primera mitad del siglo XX, sobre todo las décadas a partir de la década del 20, del crack de Wall Street y de la Gran Depresión, hasta mediados del siglo XX, en ese género, en la llamada novela negra, los crímenes que ocurrían en los libros de Raymond Chandler o de Dashiell Hammett, entre otros grandes autores, nunca se dilucidaban. La trama era la oscuridad y en el desenlace no entraba la luz que lo esclarecía todo.
permanecía la oscuridad, o por lo menos tendía a prevalecer la oscuridad sobre la luz de la razón. La luz de la razón nunca alcanzaba para el esclarecimiento de los crímenes. ¿Qué explica la diferencia en este género de la literatura detectivesca, la novela negra norteamericana, y la versión victoriana y británica del género detectivesco? El rol de la razón. En la versión victoriana no está contemplada la política, es solo un ejercicio de racionalidad y de empirismo. Es solo una demostración de ejercicio intelectual, solo y nada menos, quiero decir, ¿cierto? Pero digamos que está enfocado a eso, mientras que en la novela negra no está solo el criminal y el detective que va a dilucidar con su inteligencia el crimen. Están además la decadencia y la corrupción. Y son precisamente la decadencia y la corrupción lo que van a impedir que la inteligencia, la razón, pueda dilucidar el crimen. Por eso, en la novela negra, la que tiende a triunfar siempre es la impunidad, los más viles. Y la gran cobertura que tiene, eso que le permite el triunfo a la oscuridad de la trama, también en el desenlace, es precisamente la corrupción y la decadencia. Siempre en esas tramas, la corrupción que alcanza al estamento policial o al estamento judicial o al estamento político, a los funcionarios estatales, siempre son las corrupciones y las decadencias los que le permiten a los criminales salirse con la suya. Se permite el triunfo de la impunidad. Muy bien, en Argentina, evidentemente, todos estos años, estas casi 3 décadas de impunidad en la masacre de la AMI, estas casi 3 décadas de triunfo de la oscuridad en una masacre que urge ser dilucidada, nos corrobora que los argentinos habitamos la dimensión de la novela negra y no la dimensión de la racionalidad, la dimensión donde los crímenes se esclarecen. Finalmente quisiera hacer una apreciación también a un punto que señaló con mucha lucidez siempre, como hace siempre María Laura, que es lo que muestra cada episodio con protagonismo de Hamás, ¿no? Ella señaló algo que me parece, digo María Laura, muy, muy importante subrayar y no perder de vista. El pronunciamiento del gobierno. El pronunciamiento del gobierno señalando o sancionando al atacado y no al atacante, señalando al que se defendió y no al que inició la agresión. Y esto quiere decir que el gobierno argentino, chapuceando como siempre, o chapoteando como siempre, como gran parte del resto de nuestra clase dirigente, decadente y corrompida en términos generales, que sea la regla no quiere decir que no haya excepciones. Hay excepciones, como en toda regla, pero lo que predomina es lo otro. Ese pronunciamiento de Argentina, tan gris, tan lamentable, creo que muestra que el gobierno argentino no entendió cuál es el juego de Hamás. El gobierno argentino no entendió de qué se trata. No entendió que el verdadero misil que lanza Hamás contra los israelíes no son esos cohetes Qassam o los Katyusha que lanzaba antes o estos nuevos
de fabricación china o tomados de modelos chinos que son mucho más poderosos. Los verdaderos misiles con que Hamás atacan a Israel son las víctimas en el propio pueblo gazatí. La desgracia de los gazatíes, la muerte de gazatíes, la destrucción que sufren los palestinos que habitan la franja de Gaza en cada episodio como este. Eso es lo que quiere lanzar contra Israel la organización que impera en la franja de Gaza. Eso es lo que tiene que entender el mundo, eso es lo que no entendió el gobierno. No entendió que las verdaderas armas de Hamás son los muertos propios, los palestinos que mueren en la franja de Gaza, esos cadáveres, sus viviendas destruidas, sus escuelas destruidas, la pobreza en la que se hunden. Esas son las armas que usa Hamás contra Israel y las dispara en la dimensión de la opinión pública mundial, porque lo que quiere hacer a través de la victimización del pueblo sobre el cual impera es la estigmatización del otro, estigmatizarlo, asociarlo a la imagen del que ataca, destruye y mata. Así cuando son atacados y sufren la destrucción y la muerte, el resto los mira y ven eso algo totalmente lógico. Como tantos argentinos que creyeron que los masacrados en la AMIA son otros, no son nuestro propio pueblo, no son nuestra propia sociedad. Creer que la masacre de la AMIA es un episodio de otra guerra, de una guerra en que los argentinos no tienen nada que ver, es parte de la estrategia de Hamás, es parte de la estrategia de disparar la victimización del pueblo propio, del pueblo sobre el cual se impera, del pueblo al que usa, no como escudo humano, sino como misil humano. Y acá abro un paréntesis, porque a veces veo que los que más se aproximan a entender esos conflictos usan la imagen del escudo humano. Dice, bueno, pero jamás se parapeta en su propio pueblo, usa como escudo humano a los propios gazatíes porque lanza desde ahí los misiles. No, no los usa como escudo humano, los usa como proyectiles, como misiles. El escudo es algo que se usa para evitar que el otro ataque. Pero si lo que busco no es evitar que ataque, porque yo sé que no voy a poder evitar, porque yo sé que inexorablemente el ataque que estoy iniciando va a ser respondido, porque sé que no puede ser de otro modo, entonces no estoy queriendo hacer de mi pueblo mi escudo, estoy queriendo hacer de las muertes en mi pueblo mi arma, mi proyectil, el misil que voy a lanzar contra el enemigo. Y a ese misil lo lanzo en la dimensión de la opinión pública. Con la propia victimización voy fabricando un estigma, voy haciendo la estigmatización del otro. Así, cuando los judíos son atacados en cualquier parte del mundo, las sociedades donde ocurrió ese ataque piensan, bueno, esto es parte de una guerra, ellos atacan allá, reciben ataques acá. Eso es lo más terrible que nos puede pasar. Pronunciamientos como el del gobierno argentino le dan una victoria, le dan un triunfo a quienes se valen de un arma tan vil, tan miserable, tan monstruosa y tan profundamente criminal, tan profundamente criminal. Yo creo que en todo eso es útil pensar cada vez que llega el mes de junio, que allá en la primera mitad de la década del 90 se convirtió en un mes oscuro. A partir de aquella masacre, cada vez que llega el mes de julio,
Lo que presenciamos los argentinos es la continuidad del éxito del crimen. Ese éxito que se corona con la continuidad de la impunidad, con el crecimiento del olvido, ese éxito que busca que finalmente claudiquen quienes exigen verdad y justicia, y que cada vez sean más los que piensan que los masacrados fueron otros, los atacados fueron otros, que no fue a mí, que no fue a nosotros a quien nos ocurrió. Por eso me parece tan importante estar aquí con María Laura respondiendo a la invitación de Tamara, de Ariel, de todas los dirigentes de la AMIA, porque es el honor de que nos hagan un lugar en esa trinchera indispensable, la trinchera en la que hay que seguir reclamando y luchando por la verdad y la justicia para que este crimen tan monstruoso y tan brutal no siga repitiéndose por el resto de la eternidad. Quiero cerrar con algunas ideas sobre nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea de seguir pidiendo explicaciones, respuestas y justicia en relación a este atentado terrorista que hemos sufrido, la comunidad judía, los argentinos todos, pero la obligación también de todos los que tenemos voz pública de pedir a nuestras autoridades la condena del terrorismo, de exigir la condena del terrorismo de 1994 y del terrorismo hoy, de todos los terrorismos. Es un compromiso que tenemos que asumir todos y sabiendo que las comunidades se entienden, conviven, la mayor parte de los que vivimos en la Argentina hacemos lo que tenemos que hacer, comprendemos, nos mezclamos, nos queremos. Como les decía, la mayor parte de la gente está sintiendo todavía hoy, mucha gente, el ataque de la AMIA como a sí mismo, como argentino. Y por lo tanto nos queda esto, seguir explicando y seguir diciéndole al mundo que condenamos ese terrorismo y que condenamos el terrorismo de hoy. Y por supuesto, seguir diciéndolo públicamente, seguir diciéndolo a nuestros gobernantes y tener un compromiso con la paz, que es lo que tienen la mayor parte de los argentinos. Prefiero y quiero cerrar con esta idea. La mayor parte de los argentinos somos pacíficos, queremos la paz, queremos nuestras comunidades, nos encanta el diálogo con las comunidades, el diálogo religioso, y estamos comprometidos con vivir en paz. Repito lo que dije antes, lamentablemente los gobiernos no están a la altura, pero sí podemos decir que la gente común, como ustedes, como nosotros, sí estamos a la altura y sentimos eso, pensamos eso y somos un pueblo de bien. Espero se queden algo reconfortados con esa idea, porque es muy triste recordar, es muy triste saber que hay impunidad y que todavía no hay ningún tipo de respuesta, es muy triste la historia judicial en estos 27 años, pero sí sabemos que la mayor parte de la Argentina no está con ganas de apoyar ningún terrorismo y que condena lo que pasó en la AMIA como condena el terrorismo en el mundo. Otra vez, gracias por la invitación, Bada Keilot de la AMIA. Estaré aquí para cuando me necesiten. Bueno, gracias María Laura, gracias Claudio, qué honor, qué gusto poder haberlos escuchado. Lo que vamos a hacer ahora, antes de terminar, es invitar a todos el día 16 de julio a las 9:53 al acto central que organiza la AMIA, conmemorando el 27 aniversario del atentado terrorista a la AMIA. Recuerden, viernes 16 de julio, 9:53, por el Facebook de AMIA o YouTube de AMIA. Así que los esperamos a todos para pedir nuevamente justicia que hace 27 años estamos esperando.
Agradecerles a todos, muchísimas gracias, y una vez más a María Laura y a Claudio por esta invitación. Fue un verdadero honor haberlos escuchado. Buenas noches y nos vemos el 16 de julio para reclamar justicia un año más. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.